tardes, les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula La importancia de la denuncia. Sin denuncia no se acaba la corrupción, para el cual tenemos grandes invitados e invitadas, a quienes les damos pues la bienvenida, y tenemos con nosotros al doctor Jorge Alberto Alatorre Flores, quien es presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, a Erlinda Goretti López Berberi Vargas, quien es presidenta del Comité de Participación Ciudadana de Zacatecas, y a Emiliano Montes de Oca, quien es investigador anticorrupción y es el coordinador de la Red de Acompañamiento a Denunciantes. Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, Goretti, por favor. Muchas gracias, estimada Lucero, estimados todos que nos escuchan. Es un honor para el día de hoy estar entre amigos con Jorge. Qué gusto compartir este panel contigo, Jorge. Mi estimado Emiliano también, qué gusto compartir. Y gracias, Lucero, por la invitación. Aquí orgullosamente representando al CPC de Zacatecas. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Goretti. Adelante, Jorge, por favor. No, bueno, pues ya lo ha dicho Goretti, un gusto estar entre amigos cuyas inteligencias y compromisos respeto y poder intercambiar nuestras perspectivas y puntos de vista. Muchísimas gracias, Jorge. Adelante, Emiliano, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar por acá con todas y todos ustedes y hablando de este tema tan trascendental como es la denuncia. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Y bueno, pues ya lo decíamos al inicio, vamos a hablar de un tema tan importante y trascendente, como también lo decía Emiliano, como es la denuncia. Hay muchas posturas en torno a esto, ¿no? Tenemos, desafortunadamente, no siempre los resultados que tenemos son los mejores. Sin embargo, pues si no denunciamos, pues tampoco se va a acabar ninguno de los problemas y mucho menos la corrupción. Entonces, justamente es algo de lo que abordaremos el día de hoy. Y bueno, me gustaría que, Jorge, si nos haces el favor de iniciar platicándonos un poco sobre este tema, sobre la denuncia, cuál es tu postura al respecto, qué opinas de todo esto, y bueno, ahora sí que te cedemos el uso de la voz. Bueno, muy brevemente para sentar boca, como te había dicho cuando me invitaste, yo tengo una postura un poquito problemática o disidente respecto de la importancia de la denuncia. Me parece que la denuncia es esencial. Ha quedado claro en diferentes países cómo a través de la denuncia se han llegado a los casos más espinosos y las fiscalías pueden allegarse de información que de otra forma no hubieran podido conseguir. Sin embargo, en México tenemos un problema muy grave, que es un problema de impunidad, que deriva no necesariamente de la falta de denuncia. Hay muchísimas denuncias. El problema es que la capacidad de nuestras fiscalías, su profesionalismo y su hábito de investigación, francamente, y además también su tendencia política, francamente los lleva a que tengan resultados magros en tema de corrupción. Y muchas veces se la pasan diciendo en diferentes foros que lo que hay que hacer es incentivar una cultura de la denuncia. O sea, el ciudadano no solamente es la víctima, sino el responsable que de las cosas sigan así porque no denuncia. Sin embargo, el ciudadano denuncia, el funcionario denuncia, y saben que lo están haciendo en un esquema en el cual no solamente es tremendamente farragoso, consumidor de tiempo, sino también es peligroso y frustrante, porque después de presentar las denuncias se dan cuenta que el tiempo pasa y no pasa nada. Sin embargo, aquellas personas que ellos han denunciado, ellos ya saben claramente quién los denunció, tienen incluso sus datos. Entonces, en este entorno, yo creo que lo que tenemos que hacer es efectivamente hacer que la denuncia sea más sencilla, más asequible, más segura y que no revictimice. Pero al mismo tiempo tenemos que subir nuestro nivel de exigencia a las fiscalías, cuyos resultados están muy por debajo de la cantidad de denuncias que reciben. La mejor forma de generar una cultura de la denuncia es que se anteceda una cultura de los resultados. Si la gente ve que tiene sentido lo que hace, la gente ve que le aseguran sus garantías individuales,
ve que le garantizan seguridad a su integridad, la gente va a denunciar. Sin embargo, si no está ocurriendo nada de eso y además no hay resultados, pues es explicable que la gente diga, no tiene sentido que pierda yo tiempo denunciando. Esto no solamente pasa en los casos de corrupción, esto pasa en todos los casos. Lo que nos hemos fijado es que las denuncias son casi por delitos patrimoniales en los cuales necesitas tú denunciar para que te pague el seguro cuando te roban el auto, por ejemplo. Pero si no fuera por eso, pues francamente no lo encontraríamos. Entonces a mí me preocupa mucho que se quiera dejar la carga de la prueba y del trabajo al ciudadano o al denunciante, y que las fiscalías estén esperando que les entreguen los casos perfectamente armados para poder comenzar a trabajar. Vamos, tenemos que fortalecer claramente las capacidades investigativas de las fiscalías, particularmente en el caso de corrupción, que es algo que tradicionalmente no se había combatido. Muchísimas gracias, Jorge. Y muy cierta esta parte. Y creo que en general, cuando hablamos de denuncia en México de cualquier tipo, digo, ahorita nos enfocamos a la parte de los hechos de corrupción, pero de cualquier tipo, la experiencia que tenemos la ciudadanía en general es esa, ¿no? Denuncias, ¿y para qué denuncias si ni hace nada? Te dejan toda la responsabilidad y realmente... Y algo muy cierto, ¿no? No se protege el anonimato, ¿no? O sea, ya todo mundo sabe quién denunció, cómo denunció, y pues no tenemos mecanismos efectivos que nos ayuden realmente a proteger a las personas que denuncian, pues, un hecho de corrupción. Entonces, creo que realmente sí es muy preocupante esta parte, y entiendo tu postura ante la denuncia porque las experiencias, pues, nos han llevado por ahí, ¿no? Afortunadamente creo que hay muchas personas, asociaciones y todo trabajando en justamente pues todo esto, el acompañamiento y todo, pues y justamente pues hablando aquí con Emiliano, pues viene también a platicarnos un poco, lo platicamos en el programa anterior que estuvo de la Red ADA, pero al final de cuentas creo que es muy fundamental y por eso fue que también lo quisimos incluir en este programa, porque es ese justo acompañamiento que pueden dar a las personas que denuncian. Y bueno, me gustaría cederte el uso de la voz, Emiliano. Sí, muchas gracias, Lucero. Pues tristemente concuerdo con Jorge, digo tristemente porque pues sí es una realidad que vive nuestro país, esta falta pues de profesionalización de quienes se encargan de investigar los casos de corrupción y en realidad de cualquier hecho de delictivo, ¿no? Los ministerios públicos están saturados de trabajo, están poco profesionalizados, están mal pagados. En muchas ocasiones, pues sabemos que también en los ministerios públicos es donde más ocurre corrupción, ¿no? Los índices de corrupción y las encuestas que se hacen a través de la INEGI, pues indican que es la instancia de las más corruptas. Entonces, realmente estamos en un problema muy grave porque la institución que debería investigar los delitos, pues también es corrompida y entonces nuestras denuncias no llegan a buen término. Los datos nos dicen que solo el 0.19% de las denuncias presentadas a nivel nacional en el tema de corrupción logran obtener una sentencia condenatoria. Entonces, con estas cifras, pues tal y como lo dice Jorge, pues ¿cuál es el incentivo de las personas de denunciar? Sin embargo, también, o sea, a pesar de eso, y a pesar de que también estoy de acuerdo en que debemos de ser más exigentes con las instituciones y con los impartidores de justicia, pues también tenemos que promover que se siga denunciando. O sea, esa presión desde la ciudadanía va a venir en la medida en que las denuncias sean más, ¿sí? Obviamente va a haber un cuello de botella, sí, va a haber un momento en el que va a haber demasiadas denuncias y pocos resultados. Sin embargo, no creo que haya mejor forma de presionar que aumentando el número de denuncias para que justamente se vea que la ciudadanía está haciendo su parte, está haciendo lo que le corresponde al denunciar los hechos de los que conoce, de los que son víctimas, y obviamente esto tiene que ir emparejado a una exigencia de las instituciones de hacer un buen trabajo, ¿no? Y bueno, hablando sobre el tema que mencionabas, Lucero, efectivamente, desde un proyecto que estamos impulsando Mariana Cornejo, Sabrina Ciscomani y tu servidor, hicimos lo que se llama la Red de Acompañamiento de Denunciantes Anticorrupción, la Red ADA.
¿Qué es lo que nosotros nos dimos cuenta? Pues justamente que 1 de cada 100 hechos de corrupción se denuncian en México, ¿sí? O sea, prácticamente no se denuncia por las razones que ya mencionamos, porque la sociedad considera que es una pérdida de tiempo, porque también lo consideran como una práctica muy común, porque no hay tiempo, ¿no?, de ir a perderlo en ministerios públicos, en órganos internos de control, por el miedo que tú también mencionabas, Lucero, y por supuesto porque hay una desinformación, ¿no? No sabemos ante qué instancia se denuncia, si es en ministerios públicos, si es en órganos internos de control, si es en una auditoría. Entonces, todos estos factores hacen que, como les decía, 1 de cada 100 hechos de corrupción se denuncien. Y viendo esta problemática, nosotros nos dimos a la tarea de investigar un poquito, pues cuáles eran las razones y cómo se estaban atendiendo estas problemáticas. Y nos dimos cuenta que hay muchos esfuerzos, ¿no? No es que no se esté atendiendo ese tema de la falta de denuncia. La Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y a nivel local, pues también las fiscalías. Justamente ayer participaba en un foro donde estaba un representante del gobierno de aquí de la Ciudad de México, que también hablaba de los mecanismos que tienen. Y desde sociedad civil también se han hecho plataformas, ¿no? Por nombrar algunas, está Teo de Tojil, está Norma, está Incorruptible, es decir, tenemos también varios mecanismos tecnológicos que se han creado para incentivar esta denuncia. Sin embargo, algo que nosotros detectamos es que de pronto se limitaban estos mecanismos a la parte tecnológica, a facilitarlo vía tecnológica, pero eso no necesariamente ataca el hecho de que una persona quieras denunciar, ¿no? Porque muchas veces el que yo de manera individual entre a una computadora, con el miedo que también representa para muchas personas el dar los datos dentro, o sea, en la parte digital. Muchas personas tampoco usan las tecnologías, ¿no? A pesar de que sean fáciles de usar como los chatbots, pues muchas personas no hacen uso de estas tecnologías o les cuesta trabajo. Entonces dijimos, necesitamos incorporar el componente humano dentro de estos esfuerzos. Y fue así como creamos la red de acompañamiento, que lo que hace es justamente eso, hacer un acompañamiento de las personas que quieran denunciar, no solo jurídico o legal, sino también emocional o psicológico, ¿sí? Dentro de la red queremos contar, ya tenemos, pero queremos que sean más, por supuesto, psicólogos, victimólogos, trabajadores sociales, personas que también van a hacer este acompañamiento integral, ¿no? Para que quien quiera alertar de la corrupción, quien quiera denunciar un hecho de corrupción, pues que no se sienta sola o solo, sino que esté acompañado por estos expertos y entonces sea más fácil ese camino que pues también sabemos es muy tortuoso, ¿no? Y muchas veces hay una revictimización de la persona que ya fue víctima de un delito, va a denunciar y resulta que en el Ministerio Público o en la institución vuelve a ser víctima de otros delitos o de otros ataques a su integridad. Entonces, a grandes rasgos es lo que hace la red y lo dejo por aquí para que justamente en otras intervenciones les pueda platicar un poquito más a fondo de cómo funciona esta red. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Y pues realmente es bien importante este trabajo que están haciendo ustedes, porque si ya de por sí denunciar es complicado, no nos hacen caso y todo, y todavía lo hace uno solo, se vuelve todavía peor, ¿no? Entonces, realmente es muy importante que la ciudadanía conozca, pues, estos trabajos que hay y sobre todo este asesoramiento y este acompañamiento que dan para denunciar cualquier hecho de corrupción. Adelante, Goretti, por favor. Muchas gracias, Lucero. Bueno, efectivamente, cuando me invitaste a platicar sobre denuncia, efectivamente, como titulaste la charla de hoy, si no hay denuncia, pues no se acaba la corrupción. Y a nivel local, estatal, de lo que vivimos los sistemas estatales, y retomando lo que mis amigos Jorge y Emiliano han dicho, efectivamente, pues si nos vamos a buscar qué es la denuncia, implica acudir a las autoridades competentes. Y ahí es donde vemos estas dos partes. Por un lado, como ya bien lo mencionaban, la parte de las autoridades, la capacitación de las autoridades. Y, por ejemplo, una inquietud que hay estatalmente que hemos tenido el CPC desde hace por lo menos 2 años es estar muy cercanos a los OICs municipales. En este sentido, ¿por qué?
porque precisamente es la figura ante la cual se llega a denunciar. Pero por otro lado, si el OIC no está formalmente constituido y por las limitaciones de la ley dice que debe de haber una autoridad investigadora, una sustanciadora y resolutora. Y si no va pasando, o sea, no puede ser una misma persona la que lleva a cabo estas acciones. Y lo que está sucediendo, que hemos estado viendo y registrando, es de que por los recortes de los gastos, pues resulta que los OIC solamente tienen autoridad investigadora. Entonces, ¿en qué momento van a poder desarrollar la investigación y poder presentar formalmente, en este caso, las denuncias? Entonces, por un lado está ese reto de acercarnos, de como sistema local, integrarlos al sistema estatal anticorrupción, porque, bueno, particularmente en la ley de Zacatecas nos falta esta parte, porque a final de cuentas el ciudadano, el primer y último contacto es con el municipio. O sea, el primer contacto cuando nacemos, registro, ¿verdad? Y cuando morimos, acta de defunción. Y las acciones comúnmente van orientadas a esto. Pero también, por otro lado, implicaría el ciudadano. Considero que debemos de trabajar en un programa de cogestión y empoderamiento de ambas partes, tanto del ciudadano como de las autoridades que reciben precisamente las denuncias. ¿Por qué? Porque también si los ciudadanos no sabemos dónde denunciar y qué es lo que vamos a denunciar ahí, o sea, no tenemos claro qué es lo que, ante qué instancia, ante la función pública, qué es lo que puedo denunciar, ante la auditoría, qué es lo que puedo denunciar, ante los OICs, qué va a suceder. Entonces, creo que ese es el reto que tenemos que seguir avanzando. Estoy totalmente de acuerdo con Emiliano de que también hay que reunirnos. En Zacatecas hace unos meses sucedió una situación de una problemática en la cual empresarios se unieron, empresarios que eran acérrimos competidores aquí en Zacatecas, que literal buscaban por ahí en las certificaciones de protección civil, se unieron a final de cuentas al darse cuenta que estaban siendo afectados por una acción corrupta de un funcionario y se unieron para denunciar. Y al platicar con ellos, pues efectivamente también esto implicaba el hecho de entre ellos protegerse, pues por ese miedo, esa inquietud que tienen. Entonces celebro que también ya hay estos esfuerzos de ADA, como nos decía Emiliano, porque no nada más es la cuestión legal, sino efectivamente la cuestión psicológica, ¿no? En este sentido, tengo los elementos, ¿qué va a pasar? Y también yo quisiera comentar como mujer, también visualizar esta parte. Debe de haber una capacitación en quienes reciben las denuncias en materia de equidad de género, porque el abordaje en este sentido, cuando uno va a denunciar algo y comiencen a burlarse o decirte, sí, como esto, lo otro, y estadísticamente somos más mujeres que hombres en México. Y si hacemos un análisis en el sentido de comportamiento, muchas veces las mujeres somos las que nos hacemos cargo de las gestiones en las familias. Y por lo tanto, ¿verdad? Es ella esa posibilidad de revictimización o que también ningunien o minimicen lo que tú comentas, ¿no? Entonces, es muy importante la manera en que te reciben las personas en donde vas a denunciar, cómo te tratan y hay certificaciones. Yo les quiero compartir que precisamente hace unos días, en el marco de la celebración de la conmemoración del Día Internacional de Combate a la Corrupción, acertadamente la Secretaría de la Función Pública invitó al OIC del INEGI, al maestro Manuel Rodríguez Murillo, y nos expusieron el modelo que tienen precisamente de atención con equidad de género. Realmente es una muy buena práctica que yo les sugeriría que los que estamos viendo vayamos y veamos lo que se está haciendo en INEGI, ¿verdad? Siempre todo es perfectible, pero es muy interesante y como ciudadana verdaderamente dije, vaya, no se necesitan más recursos para poder abordar esto. Entonces yo sí dejaría por ahí esta parte de comprometernos y generar sobre todo una cogestión tanto del ciudadano como las autoridades y sobre todo no perder de vista a las mujeres y también a las etnias. O sea, en este sentido, por ejemplo, también una persona sorda, si quiere llegar a denunciar, hay los elementos, hay el contacto por parte del OIC para que pudieran contactar a alguien para poder ser traductor del lenguaje de señas.
o llega, por ejemplo, aquí en Zacatecas, alguien de la comunidad huichol y no domina el español, habrá la posibilidad. Entonces, no digo que nada más estén establecidos, sino generar esas conexiones para en un momento dado pedir la ayuda y que esto no sea a su vez una manera como de poder ir bloqueando. Por mi parte sería lo que tendría que comentar hasta el momento. Gracias. Muchísimas gracias Goretti. Y es cierto, nos falta mucho en la parte de incluir, o sea, ahora sí que a todos los sectores y a todos en la parte de la denuncia, ¿no? Y también una realidad que pasa es que en el caso, por ejemplo, hablando de Hidalgo, tenemos municipios que están muy alejados, que están, que a duras penas si les llega a internet, no, bueno, línea telefónica, hay unos que de plano no tienen señal ni nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que en todo ese tipo de municipios, si hablando de ciudades, ¿no? En este caso, a lo mejor hablando de Pachuca, se presentan todos estos problemas para la denuncia, en esos municipios está todavía mucho peor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos menos medios para hacerlo, son mucho más cuestionados. Al principio que hablábamos de esta parte de que se identifica quién denuncia, ya más, ¿no? Porque aparte todo el mundo se conoce, entonces todo el mundo sabe qué hizo, son señalados, y algo que también he notado mucho, se tiende más a criticar al que trata de irse por el camino correcto, es decir, al que denuncia, al que quiere hacer las cosas bien, que al que prefiere no hacerlas, ¿no? O sea, es más mal visto esto. Entonces, mientras no se tengan todos esos mecanismos, en el caso de los OICES, hablando de ese tipo de municipios, pues a duras penas muchas veces pueden hacer lo básico. Ahora, atender una denuncia de este tipo, mucho menos. Mandarla a la fiscalía, porque cuando ya es un hecho de corrupción, pues ya sale de su esfera, menos lo hacen, ¿no? Entonces, ahora sí que entre más alejados, en este caso, tenemos los municipios y más aislados y todo, todavía es mucho más la brecha para todo este tipo, pues, de denuncias, ¿no? Jorge, adelante, por favor. Ok, ¿qué ángulo tocaríamos? Perdón. Básicamente me gustaría un poquito como orientar a la ciudadanía. Estamos hablando de las denuncias en hechos de corrupción, ¿no? Pero, y bueno, ¿y qué cosas pueden considerar que se puede denunciar? O sea, ¿qué cosa es un hecho de corrupción? O sea, ahora sí que, ¿cómo puedo distinguir cuándo es por corrupción y cuándo es cualquier otra cosa, ¿no? Básicamente un poquito sobre Bueno, eso. claramente la corrupción es el abuso de un encargo público para obtener un beneficio personal y entregárselo a alguien más. Los casos de corrupción existen desde los más aparentes hasta aquellas conductas que no son tan normalizadas o tan comprensibles dentro del público amplio. Pero todo el mundo sabe cuando está viendo una mordida, todo el mundo sabe cuando está viendo un pago de facilitación, todo el mundo sabe cuando se están brincando puntos de una convocatoria, todo el mundo sabe también cuando no está ganando la mejor oferta dentro de las compras públicas. Todos esos son casos que son susceptibles de denunciar. Ahora bien, dentro del fenómeno público existen las cuestiones que son faltas administrativas graves y no graves. Puede haber algunas faltas administrativas no graves que no necesariamente constituyan un hecho de corrupción. Sin embargo, también son efectivamente denunciables ante los órganos internos de control de las diferentes dependencias públicas. Entonces, todo depende de la gravedad del asunto, del conocimiento que tiene la persona y de la forma que tiene para fundamentar sus dichos. Porque muchas veces uno puede decir que vio algo, pero la contraparte pues también tiene derecho a probar su inocencia. Si no tenemos pruebas suficientemente fuertes, lo más probable es que sea el dicho de una persona contra el de otro. Muchísimas gracias, Jorge. Y aquí hablando un poquito de eso, y creo que luego no nos queda claro, y algo que como ciudadanos es que luego no sabemos ni a dónde denunciar, ¿verdad? Ahorita hablábamos un poquito que los órganos internos de control pues son el primer contacto para denunciar alguna falta en general, hablando del servicio público, de algún ente público y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya también puede constituir un delito que tiene que ver con un hecho de corrupción, para eso tenemos también las fiscalías justamente anticorrupción
pues ahora sí que en todos los estados tenemos y obviamente también a nivel federal, y ahí es donde nosotros podemos denunciar, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues es acercarnos a los órganos internos de control y también si constituye que generalmente los hechos de corrupción, ya automáticamente pues tenemos esa doble opción de no dejar de denunciarlos con el OICE, pero también con las fiscalías, ¿no? Entonces, eso es bien importante tenerlo presente. Fíjense que en el caso de Hidalgo, en nuestra página, uno de nuestros compañeros elaboró una guía de denuncia. Entonces, también ahí más o menos nos va dando las pautas de a dónde nos tenemos que acercar, cómo tenemos que llevarla. También ahí la pueden consultar en la página del CPC Hidalgo. Ahí tenemos un apartado de guía de denuncia y esa pues les podría ser de mucha utilidad para cuando quieran realizar una denuncia en general, ¿no? Emiliano, por favor, no sé si quisieras platicarnos un poco más de la parte de cómo nos va apoyando cómo nos puede dar este acompañamiento la red y cómo podemos contactarlos, cómo nos acercamos a ustedes. Claro que sí, Lucero. Y quería justamente enlazarlo con los comentarios de Goretti y de Jorge, que por ahí Goretti nos comentaba justamente de que los casos de corrupción muchas veces van emparejados a una violencia de género, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor a un acto de discriminación. Y al momento de denunciar también viene este problema de que las fiscalías o los órganos internos de control no cuentan con estas capacidades de perspectivas de género, de interculturalidad, y precisamente por eso, pues también es donde, como comentábamos, se da esa revictimización, ¿no? Ya fui víctima de un hecho de corrupción, que aparte de todo me discriminaron por ser mujer, voy a denunciar y en la fiscalía me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, justamente por eso la red lo que busca hacer es eso, una red, ¿no? Es un conjunto de actores, de actrices en diferentes temáticas. Yo les mencionaba, bueno, hay abogados y hay psicólogos, ¿no? Para atender esto, pero también tenemos especialistas en diferentes temáticas, como por ejemplo lo es la sextorsión, ¿no? Que este es un fenómeno que ocurre en donde ocurre el caso de corrupción, pero va aunado a un acoso sexual o a un abuso sexual o alguna violencia de tipo sexual, ¿no? En donde un funcionario público, por ejemplo, pide un favor sexual a cambio de llevar a cabo algún trámite, un servicio, una designación o los diferentes ejemplos que mencionaba Jorge, ¿no? Y también decíamos, a lo mejor el delito o la falta es corrupción, pero va emparejada a un acto de discriminación. Entonces, en la red tenemos personas especialistas que también van a brindar ese acompañamiento dependiendo del caso, ¿no? Se va a evaluar el caso y si se necesita la intervención de un especialista en género, de un especialista a lo mejor en interculturalidad o a lo mejor de un tema de discapacidad, ¿no? Entonces vamos a buscarlos. Obviamente la red ahorita no cuenta con todos los especialistas, la idea es que vayamos fortaleciéndola poco a poco y por eso es que la invitación está totalmente abierta a que más personas y organizaciones se sumen a esta red, ¿no? Otro componente importante que tiene nuestra red es que tiene un enfoque también a jóvenes, a juventudes. O sea, sí busca también llamar la atención de los jóvenes y es por eso que estamos principalmente utilizando las redes sociales y las redes sociales que además impactan a jóvenes como Instagram, TikTok, ¿no? Que son las más utilizadas por ellos. Y la red además tiene personas voluntarias, jóvenes, estudiantes o no estudiantes, pero jóvenes, que lo que van a hacer es capacitarse y estar ahí para poder brindar el acompañamiento a otros jóvenes, ¿no? Porque pues también es una realidad que de pronto yo como joven no me siento tan cercano a una persona más grande o a una persona que a lo mejor no habla el mismo lenguaje que yo, ¿no? Entonces queremos tener también jóvenes para que se haga esa empatía o esa cercanía como un primer contacto, entonces ya tener como esa confianza en las personas, en las juventudes y ya después poderlos canalizar al área correspondiente de expertise jurídico o psicológico, etcétera. Entonces sí buscamos que sea una red muy integral y
también lo que estamos haciendo es informar, porque por ahí también decías tú, Lucero, ¿no? O sea, es que no sabemos cuándo es un delito, cuándo es una falta, cuándo sí es, cuándo no es. Lo que hemos estado viendo también en otros ejercicios a los que nos hemos acercado, de ejercicios de herramientas ciudadanas para la denuncia, es que de repente llegan denuncias de que, es que me corrieron del trabajo, ¿no? Eso es corrupción y quiero denunciarlo. Bueno, pues no necesariamente, es un tema laboral. O a lo mejor llegan diciendo pues que, no sé, no les pagan las rentas o que se van a divorciar o cualquiera de los muchos problemas que existen en el derecho, pero no necesariamente con casos de corrupción. Entonces, lo que queremos justamente con la red y lo que estamos tratando de hacer a través de las redes sociales es informar sobre qué sí es y qué no es un acto de corrupción, ¿no? Y entonces también tiene ese componente de información, de guía. Y, por ejemplo, ahorita tú decías, Lucero, de la guía que tenían ustedes o alguna organización en Hidalgo. Nosotros nos aliamos, o dentro de la red está una organización que se llama Impunidad Cero, que yo sé que ustedes también la conocen, que ellos tienen ejercicios de guías para la denuncia. Entonces nos hemos acercado a ellas para que esas guías nos las faciliten y las compartamos con la red. Hace 2 semanas tuvimos un taller para jóvenes, para estos voluntarios que les platico, en donde Itzel Jiménez, que es de Impunidad Cero, dio un taller sobre qué es un acto de corrupción, cuándo sí se comete, cuándo no, y en el mismo taller también se dieron capacitaciones sobre primeros auxilios psicológicos, cómo atender a las víctimas. Entonces, sí queremos que sea una red muy integral. Nuevamente les comento, están totalmente invitados. ¿Dónde pueden encontrarlo? Busquen en las redes sociales Tu Red Ada, así tal cual, Tu Red Ada. Les comento que donde más trabajamos o donde tratamos de informar más es a través de Instagram y TikTok, porque hay este componente de que queremos llegarle a jóvenes, pero también está en Twitter y en LinkedIn y en las otras, ¿no? Y pues nada, finalmente también decirles en esta parte que este es un esfuerzo que estamos haciendo en Ciudad de México. Somos personas de la Ciudad de México que tiene este enfoque en juventudes, pero que también estamos buscando replicarla en otras entidades, ¿no? Entonces, si ustedes en Hidalgo, en Zacatecas, en Jalisco, a nivel nacional, quieren o están interesadas en hacer un ejercicio similar, pues con muchísimo gusto podemos nosotros compartirles la metodología, los cuestionarios, el protocolo y toda la información que hemos ido generando en estos tiempos para poderlo replicar en otras partes, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Emiliano, e insisto, muy importante la labor que están haciendo al respecto, y creo que sería muy, muy interesante que realmente pudiéramos replicarla en los demás estados, porque tenemos un gran problema con esta parte de la denuncia, y mientras no tengamos mecanismos que nos ayuden y nos aseguren que nuestra denuncia se va a llevar a cabo como debe de ser y todo, pues tenemos que valernos de todos aquellos apoyos que nos pueden dar organizaciones sociales, los propios CPCs y bueno, todos aquellos que están dispuestos a sumarse pues a todos estos retos, ¿no? Goretti, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, qué bien, Emiliano, ojalá podamos estar en contacto, ¿verdad? Nos interesa mucho, estoy muy interesada en Zacatecas. Y un punto importante, considero también de la denuncia, es esto que también decía Emiliano, que están trabajando con los jóvenes. Por otro lado, considero que también sería importante desde los niños, o sea, desde los niños comenzar a fomentar esto, porque pues recordemos, yo ya no tengo niños chiquitos, ¿verdad? Pero cuando eran pequeños, en ese sentido, me acuerdo cuando traían todo lo de reduce, recicla, todo lo ecológico, ellos eran los primeros cuestionadores de por qué no hacemos esto y comenzarlo a implementar. Entonces, en este sentido, si comenzamos desde estas infancias tempranas, y que quiero comentarles que aquí en Zacatecas se comenzó precisamente en el 2018, finales de 2018, recién instalado el sistema estatal, precisamente el trabajar con chicos, niños de kinder y de primaria, primero, segundo y tercero de primaria, para comenzar a trabajar precisamente desde cómo distinguir esto de que luego se vuelve muy complicado para los ciudadanos, el distinguir qué es un cohecho, qué es abuso de autoridad, etcétera,
Y entonces comienzan a trabajarlo de esa manera desde pequeñitos, desde niños, para tener claro también desde ellos estas conductas que pudieran surtir o que pudieran terminar en cuestiones de actos de corrupción. Y esa es una inquietud que también hemos tenido acá en Zacatecas. Hemos buscado trabajar en conjunto con el comité coordinador que ha habido buena recepción en el sentido de poder avanzar en la capacitación con los OICES, con los órganos internos de control, porque créanme que yo insisto mucho porque el problema verdaderamente en el estado es difícil, y por lo que oía Lucero, pues también aquí en Zacatecas hay municipios que te tardas en llegar 8 horas, Mechorocampo, por ejemplo, y pues ahí no puedes pensar en usar un perrito Teo, un chatbot, ¿verdad?, que pudiera estarlo orientando en este sentido, pero que están las autoridades municipales y que muchas veces efectivamente uno solo de ellos debe de llevar a cabo diferentes acciones, pero el cómo generar una red de apoyo entre ellos, porque definitivamente cada vez se están reduciendo más en este sentido de las autoridades, a las instancias, los presupuestos, pero no podemos permitir que eso sea una justificación para que esto no pueda avanzar, ¿verdad? Para que no sea posible de que avance también la denuncia y ubicarnos en esta parte. Entonces, yo sí comentaría que es muy importante que continuemos trabajando con niños, con jóvenes. En Zacatecas este último año hemos estado trabajando fuertemente con los jóvenes, dándoles a conocer, por ejemplo, porque hablaba yo de empoderamiento, el hecho simple y sencillamente de aprender a solicitar información pública, usar la Plataforma Nacional de Transparencia, el constituir también observatorios ciudadanos donde se pudieran integrar precisamente jóvenes, coordinarnos en un momento dado a nivel de servicio social. Creo que seas ingeniero civil, abogado, cualquiera que sea la carrera, deberías de saber usar la Plataforma Nacional de Transparencia, cómo pedir información, y que a su vez generáramos esta manera. Yo digo mucho las estructuras mentales de estar visualizando el obtener la información, y después, si yo lo sé manejar, si sé leer esa información, voy a poder exigir la rendición de cuentas, porque luego también se vuelve mucho nada más de verbo, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto, que los datos abiertos, pues sí, pero hay que fomentar también esta cuestión de pensamiento crítico en este sentido de cómo entrar y cómo usarlos. Y de esta manera creo que algo que nos ha estado faltando, y el tiempo pasa muy rápido ya, a mí se me están acabando mis 5 años, pasó muy rápido, el tiempo pasa muy rápido, pero sería conveniente buscar cómo como ciudadanos, Emiliano, con las redes que está manejando, impulsar. Jorge, tú a nivel también, yo sé que has hecho esto a nivel nacional, generar se vale soñar el hecho de que fuera un tema obligatorio, podríamos decirlo, en este sentido, en materia educativa, ¿no? Porque ha habido buenas intenciones, como aquí en Zacatecas, por disposición, pero qué genial sería que pudiera haber todo este tema obligatorio o generalizado, ¿no? Y que los ciudadanos nos hiciéramos responsables en este sentido de impulsar esta conciencia, ¿no? De la importancia de la denuncia, pero insisto, sin dejar de lado pues la parte de los servidores públicos, porque como bien decía Jorge, o sea, sí, yo ya sé, ya entendí lenguaje ciudadano, llego, denuncio, han pasado 4 años y no pasa nada, total impunidad. Pues entonces, pues, ¿para qué lo hago? Entonces, debe de haber un justo balance en este sentido. Y bueno, no es una varita mágica, no cambia esto de 1 a 4 o 5 años, sino es algo que hay que seguir impulsando. Y bueno, desde Zacatecas lo hemos estado haciendo y estoy segura que lo haríamos. Lo vamos a seguir haciendo desde la trinchera donde estemos. Pero sí, yo invitar a esto, a trabajar con una participación, también impulsar la participación ciudadana formalizada, que haya, por ejemplo, en Zacatecas hay solamente, de manera formal, hay pues 2 constituidas, o sea, institucionalmente hablando, solamente 2 consejos ciudadanos, los consejeros de derechos humanos, los consejeros ciudadanos de derechos humanos, el Consejo de Participación Ciudadana, y está en formación el Consejo de Participación Ciudadana en materia de seguridad. Y de ahí nos bajaríamos a los municipios, a los comités vecinales, que ahora les llaman comités de participación social.
Yo intenté entrar en varias presidencias, pero está un poco complicada hasta por cuestiones de inseguridad y todo. Mi sueño era llegar a los líderes de los vecinales y que supieran, por lo menos llegamos con folletos, eso sí, pero sí lo que yo quería era que nos invitaran cuando hacían las reuniones de comités vecinales, porque ahí precisamente está el día a día, o sea, está en el ciudadano que percibe esta situación, el alumbrado público no está, vinieron y metieron esto, etcétera, o sea, y es ahí donde nos desconocen, o sea, la verdad, yo con algunos que estuve trabajando aquí mismo en mi propia colonia, en mi comité vecinal, pues me di a la tarea de darlo a conocer, pero sería genial que también pudiéramos estructurar de esta manera estos consejos de participación social o comités vecinales, no sé cómo le llaman, que en todos los municipios están conformados y llegar precisamente a la gente líder, a los quienes presiden, porque esos presidentes son elegidos por los mismos vecinos y son los que están interesados en mejorar su colonia y por lo tanto trae una conciencia ya natural de estar apoyando a la ciudadanía. Por mi parte sería hasta este momento lo que quisiera opinar. Gracias. Muchísimas gracias, Goretti. Muy cierto, tenemos que empezar desde los niños, porque ya crecemos con esa mentalidad de que para qué denuncio si no va a pasar nada, porque es la experiencia que hemos tenido, pero pues tenemos que empezar a cambiar esto. Tenemos algunos comentarios en Facebook y me gustaría leérselos para que en esta ronda, si pueden abordar algo al respecto, estaría muy bien. Bueno, Susana del Moguel del CPC Campeche nos manda saludos. Luis Lozano López nos dice, ¿y qué pasa cuando queremos denunciar a un contralor municipal que comete una falta administrativa? Se denuncia con ellos mismos y no hacen nada al respecto. Dance nos dice, se deben establecer procedimientos para agilizar el trámite de presentación de denuncias. En ocasiones, el ciudadano afectado por el mal actuar del servidor público se ve desanimado en presentar la denuncia por el tiempo que deben invertir. Y también nos dice, debemos utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la presentación y el seguimiento de las denuncias. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que abordaban aquí del caso de los contralores municipales ha sido un caso que a mí también siempre me ha parecido muy complejo porque los tenemos que denunciar con ellos mismos. Entonces, y las autoridades investigadoras y substanciadoras y resolutoras dependen de él. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer o qué nos está faltando en la normatividad, en todo, para llegar a realmente poder pues atacar todo este tipo de malas prácticas? Y me gustaría para ese aspecto pues darte el uso de la voz, Jorge. Bueno, en realidad no les está haciendo falta nada. A un contralor se le puede denunciar con el fiscal anticorrupción del Estado. Entonces es nada más presentar la denuncia y por supuesto que el fiscal tendrá que tomar vista. También están los sistemas estatales de fiscalización, los cuales, como ustedes recuerdan, es una presidencia bicéfala del auditor y del secretario de la Función Pública, contralor o secretario de la Honestidad, cualquiera que sea el nombre que le ha puesto en su estado, y esos contralores pueden ser señalados ante ellos. A mí más bien lo que me preocupa es que estamos pidiendo una serie de cosas que son adicionales y son benéficas, pero las propias contralorías no están debidamente integradas por las tres áreas. Entonces, incluso se está queriendo establecer comités municipales de participación ciudadana a mansalva, sin suficiente materia crítica, ni mecanismos de selección, ni acompañamiento técnico para que tengan una función sustantiva, cuando las mismas contralorías se encuentran desiertas. Muchas veces hay lugares en los más pobres en que el contralor o contralora es una. Yo me atrevo a pensar provocativamente si quizás el modelo que debiéramos tener con las contralorías en México, y esto es irnos contra uno de esos tótems jurídicos históricos que es el municipio, si no convendría tener una especie de contralorías distritales, las cuales fueran nombradas por el Congreso, debidamente proveídas de recursos humanos y técnicos, y además disociadas el contacto inmediato con los municipios que ellos les toca revisar. Pero eso ya es otra cosa. Volviendo al punto de la denuncia,
Creo que es muy importante efectivamente que tengamos una denuncia inclusiva para las personas con capacidades diferentes, efectivamente de la comunidad silente, ciega, etcétera, sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, una vez más, volviendo a lo esencial antes que lo deseable, vamos, si no tenemos para poder atender debidamente a las personas en pleno uso de sus facultades y con suficientes potencialidades intelectuales y jurídicas, entonces yo creo que efectivamente, si bien es cierto que no debemos de quitar el dedo del renglón sobre la inclusión, lo importante, lo que tiene que ocurrir ya es un rediseño de la denuncia o de los esquemas de denuncia que implique una mayor facilidad, que implique que sean más expeditas, más seguras, más anónimas y que también no revictimicen ni le quiten días o meses de tranquilidad a las personas que se atreven a denunciar. Necesitamos también dentro del esquema de la denuncia una protección para denunciantes que francamente no tenemos. Tiene muchas más garantías algún ex jefe de sicarios de algún cartel que lo meten al programa de testigos protegidos para que declaren contra de todo el mundo, ¿no? Y resulta que esa persona estuvo presente en todas las pláticas de todos los narcos, de todos los grupos, ¿no? O sea, llegan a un abuso francamente irrisorio, mientras que aquellos héroes civiles, cívicos, heroínas, que se atreven a perder la seguridad de su trabajo, su tranquilidad, su patrimonio, su buen nombre, no les estamos dando ningún tipo ni de incentivo, ni de posibilidades para defenderles. ¿Queremos más denuncia? Bueno, mejoremos los mecanismos, mejoremos los resultados y garanticemos la integridad de aquellas personas que se atreven a dar el paso hacia adelante. Muchas gracias, Jorge. Fíjate que de lo que comentabas al inicio de los sistemas de fiscalización, los estatales, en el caso de Hidalgo no lo tenemos, no lo contempla nuestra ley, entonces no lo tenemos. Y acá de repente sí les pasa cuando es un hecho de corrupción, sí se van a la fiscalía, pero cuando es una falta administrativa, por ejemplo, a lo mejor no grave, diciéndolo así, ahí los traen de un lado para otro, porque la Auditoría Superior dice, no, pues no es mi competencia, no tiene que ver conmigo, y bueno, ahí de repente se nos presentan esos inconvenientes, pero sí, no hay que olvidar que pues nos tenemos que ir con la fiscalía, ¿no? Les voy a leer otros comentarios que están para que también, si gustan, también retomarlos. Perdón, Lucero, nada más, adelante, me permites antes, de acuerdo al comentario precisamente de los sistemas estatales de fiscalización, también comentar con respecto a Jorge, nosotros estaba contemplado en la ley y lo derogaron porque hubo una notificación de la Auditoría Superior de la Federación que se estaban duplicando las acciones. Con eso hemos estado precisamente trabajando, como lo decía en un principio, a poder integrar a los municipios, porque era a través del sistema estatal de fiscalización donde se integraban precisamente los municipios. Entonces, pues efectivamente al no estar constituidos los órganos internos de control municipales, y ya no les quiero decir los casos que hay también en este sentido en las autoridades, mismos integrantes, instituciones integrantes en este momento, el comité coordinador, está Céfalo, el OIC, pues estoy totalmente de acuerdo con Jorge que hay que procurar esa parte, pero sí también comentar, como Hidalgo, Zacatecas lo teníamos, lo derogaron y ahora tenemos que estar buscando cómo puede ser la solución. Perdón, pero sí quería comentarlo para que no se pasara. Gracias por sí, no, adelante, de eso se trata. Y adelante, Emiliano. Sí, sobre todo, o sea, antes de cambiar a la siguiente pregunta, sí, claro. abonando un poquito también, fíjate que fue una gran pregunta la que hicieron ahí en las redes. Yo me quedé pensando, iba a responder lo mismo que Jorge, ¿no? O sea, si no es la Contraloría, pues vamos con la Fiscalía Anticorrupción, si no la Auditoría. Y también viene este tema, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con las faltas no graves, ¿no? Porque ahí sí ya no es competencia de estos órganos. Yo ahí, y ahorita se me acaba de ocurrir, tampoco crean que yo tenía la respuesta, pero, o sea, los órganos internos de control dependen de una Contraloría. O sea, si es estatal, o sea, si es un OIC, a lo mejor dentro de la Contraloría podría uno ir a hacer la denuncia. Si es municipal, no sé en dónde exactamente, pero
dado que es la administración pública, o sea, tendría que haber un órgano superior que a lo mejor no está regulado, o sea, no está en la ley como tal, que si es el órgano interno de control es quien comete la falta y tal, pero yo creo que sí se podría plantear el caso, o sea, sería muy interesante porque se tiene que resolver, o sea, no puede ser una negativa de decir, ah, pues como es a mí, yo no se resuelve, ¿no? Sí tendría, no sé exactamente en este momento cómo, pero se tendría que hacer la denuncia ante el mismo órgano, pero tendría que haber un proceso en donde no es que él mismo se va a investigar, pero tendría que conformarse una instancia superior que lo pudiera investigar, ¿no? Esto en caso de que no pudiera ser por la fiscalía o la auditoría, creo que tendría que haber alguna instancia de alzada, algún tribunal, pero no puede quedarse sin resolución, ¿no? Es algo que de alguna forma tiene que investigarse y procederse. Nada más quería hacer como ese pequeño nota. Muchísimas gracias y sí, o sea, realmente ahí tenemos esos partes donde no queda muy claro, ¿no? Qué hacer en esos casos. Y fíjense que el del Comité de Participación Ciudadana de Campeche también nos comentan algo que va un poco similar, pero a nivel estatal. Nos dice, ¿qué se debe o puede hacer si una contralora estatal incurrió en acciones de corrupción? Circula en medios, pero no existe denuncia formal. ¿Qué recomiendan que se pueda hacer, ¿no? Entonces, ahí digo, en primera instancia, pues en el caso de los contralores estatales, pues es con su Secretaría de Contraloría o de la Función Pública, ¿no? Pero aquí en esta parte dicen, no existe una denuncia formal, ¿qué tendríamos que hacer? No sé quién quiera hablar al respecto. No conozco el caso y juzgar de oídas pues sería muy complicado. Sin embargo, si ven que tiene elementos, pues el propio CPC pudiera pedir a la Fiscalía que tome conocimiento y que informe sobre el punto. Podríamos al final hacer pues como una alerta, ¿no? Del hecho de corrupción y pues al final Es que ahí no tienen... sabemos el caso en sí. O sea, en una de esas ni siquiera es un caso de corrupción y puede ser una nota pagada por un adversario político. No conozco al contralor o contralora de Campeche. No tengo elementos para poder juzgarlo en un sentido o en otro de una nota que no conozco. Y en dado caso, pues el CPC pudiera alertar sobre la importancia de que la reputación de una persona servidora pública encargada de cosas tan delicadas como es justamente faltas administrativas no graves y fundamental las graves, se encuentre libre de sospecha de corrupción. Adelante, Emiliano, por favor. Sí, y yo también creo, hay que conocer el caso específico, ver cuáles son sus características, pero sí, o sea, recordar que dentro de la Constitución y de las leyes existen diferentes tipos de responsabilidades, ¿no? O sea, está la responsabilidad administrativa, que es el ejemplo que están dando, pero está la responsabilidad penal, pero también podrá haber una responsabilidad política, o sea, eventualmente, no conozco la magnitud del caso, pero si estamos hablando de un caso, a lo mejor de un desvío de recursos o de algún ataque a las instituciones, incluso podríamos pensar en una responsabilidad política, en donde ya es un juicio político el que se tiene que hacer, que lo sigue el Congreso del Estado, ¿no? A lo mejor dentro de sus acciones hay hay algún acto que toca una competencia federal y entonces va más allá del Estado y de las instituciones del Estado y a lo mejor puede intervenir una fiscalía, la Fiscalía Federal o la auditoría. O sea, sí depende del caso, pero vaya, yo creo que no se cierran las puertas, ¿no? O sea, sí se puede accionar desde diferentes partes. Obviamente hay que verlo desde un punto de vista jurídico, ver cuáles son las opciones, pero no, o sea, hay forma, ¿no? Incluso si se hace la denuncia y no se sigue, se puede llevar a cabo un amparo, puede ser algo que suba algún tribunal, un juzgado de distrito, o sea, o algún tema que pueda llegar a la Suprema Corte. Es decir, hay muchas formas, también hay que jugarle un poco también ahí como a la estrategia jurídica y al litigio estratégico, pero pues sí, o sea, alguna forma habrá de seguir el proceso, siempre y cuando hay elementos y realmente se haya hecho y no sea a lo mejor una nota, como dice Jorge, de algún adversario, algún tema político, ¿no? Gracias.
Muchísimas gracias, Emiliano. Y pues sí, exactamente, pues hacer uso de todos esos mecanismos. Angélica Arellano nos comenta, nos dice, hola, muy interesante. Sin embargo, denunciar a los contralores municipales en la Fiscalía Anticorrupción solo son por hechos de corrupción y las demás irregularidades, ¿quién las ve? La autoridad investigadora de la misma Contraloría Municipal, que es un poco de lo que comentamos. También nos dice que considero que hay un conflicto de interés, pues sí, porque a la hora de denunciarlos con ellos mismos, y considero que sí hay una laguna en las leyes. Los contralores municipales no pueden quedar impunes, ellos mismos al no tener alguien que los pueda fiscalizar, omitiendo actos de corrupción que son temas de la Fiscalía Anticorrupción, tienen una impunidad porque su autoridad investigadora está supeditada a ellos, que es parte de lo que comentábamos. También considero que los CPCs pueden hacer recomendaciones no vinculantes ante los congresos locales para exigir que los contralores no sean elegidos por los propios presidentes municipales, que ya tenemos casos de algunos estados, por ejemplo, Guanajuato, donde se eligen de una forma diferente y pues eso también contribuye mucho, ¿no? Muchos con solo notificarlos en el Congreso local piensan que ya es suficiente, se debe solicitar que una comisión de participación ciudadana lleve a cabo esa designación interna, que es justo el caso de Guanajuato que comentábamos ahorita. La célula base es la célula base del municipio y es la más indeleble. Y pues sí es cierto, ¿no? También Daniel Dance nos comenta, hablando hace ratito de la parte de la protección a denunciantes, que nosotros en Hidalgo sí tenemos una ley de protección a testigos de actos de corrupción y denunciantes de hechos de corrupción, pero, y lo dice él, ¿no? Sin embargo, es letra muerta. Lo cierto es que tenía que haber salido un reglamento que a la fecha no ha salido. O sea, somos el único estado que cuenta con esta ley, pero no se ha aplicado como se debe de aplicar. Entonces, mientras no se lleve a la práctica, pues ahora sí que estamos en las mismas que los que no la tienen, ¿no? O sea, ahora sí que hablando en el caso particular del estado de Hidalgo, ¿no? No sé si gusten comentar algo al respecto de esto. Adelante, Emiliano, por favor. Sí, de pronto, por supuesto que está esta pregunta de, bueno, ¿quién vigila al que vigila, no? Y de pronto cuando vas haciendo esa cadena, pues puede ser interminable, ¿no? Incluso pasaría, ¿qué pasa si un fiscal anticorrupción comete un caso de corrupción? ¿Quién lo va a investigar a él? Bueno, la visitaduría o el órgano interno de control o equivalente, figura equivalente dentro de la misma fiscalía. Pero igual diríamos, bueno, pero eso va a ser algo administrativo, pero penalmente, ¿quién investiga al fiscal? Yo creo que sí es importante generar estos mecanismos, pero también tener en mente que nunca vas a poder normar, o sea, toda la cadena de acontecimientos, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en los comités de participación ciudadana, justamente, ¿no? Existe una comisión de selección que va a tratar de asegurar que los CPCs y la comisión de selección es nombrada por el Congreso y también ahí hay mecanismos para que haya esa independencia, esa autonomía, esa profesionalización. Pero siempre va a haber la duda de, bueno, y entonces, ¿quién vigila que el Congreso nombre verdaderamente bien a la comisión de selección, ¿no? Y entonces tenemos el caso de Nuevo León, donde se creó el comité de acompañamiento del Congreso para que nombrara la comisión de selección, para que nombrara el CPC, ¿no? Y después viene la duda, bueno, ¿y quién va a vigilar al comité de acompañamiento? Entonces, nunca, o sea, siempre va a haber esa duda porque somos al final de cuentas personas, ¿no? También eso es importante, o sea, cuando pensamos en estas fiscalías, en los OICs, en los comités, son personas que siempre va a haber algo que podamos observar, que pueda estar mal, que obviamente vamos a buscar siempre que sean personas íntegras, intachables, con una reputación, pero siempre va a haber la forma de justamente encontrar algo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que es muy difícil estar creando comités que observen o estar creando más y más instancias que vigilen porque siempre va a haber la duda de, bueno, pero es que ya compraron a esa otra instancia o a ese otro comité, ¿no? Entonces, más bien, yo pienso que es dentro de la institución, dentro de los canales que ya existen, buscarle la forma de accionar jurídicamente, ¿no? O sea, si tenemos ese caso de, ok, una contralora estatal que está cometiendo actos de corrupción, no creo que debamos crear más comités o más figuras porque para eso están, ¿no? Sino que dentro de la norma y dentro de los recursos jurídicos que ya existen, sí se pueden hacer interpretaciones o se pueden hacer diferentes mecanismos para decir, ok,
vamos a ver cómo juzgamos o cómo procesamos o cómo la quitamos del cargo, ¿no? Sin que estemos pensando en complejizar más o burocratizar todavía más a las instituciones, ¿no? Nada más quería como hacer esa acotación. Gracias. Muchísimas gracias, Emiliano, y muy cierto. Y bueno, pues me gustaría agradecerles, pues obviamente su participación y que nos regalaran una reflexión final, sus conclusiones sobre este tema. Y pues me gustaría empezar por Jorge, si no tienes inconveniente. No tengo ninguno y me disculpo por anticipado. Tengo que tomar un vuelo y debo de alcanzar. Bueno, yo creo que claramente tenemos que poner el énfasis en, mejorar las posibilidades y las garantías para aquellas personas que se atreven a denunciar. Debemos también de mejorar el seguimiento del estatus de las denuncias dentro de las fiscalías. Esto es generalmente opaco y son reacias a hablar de los casos bajo la excusa de que no quieren afectar la secrecía. En realidad no necesitamos eso. O sea, con una clave secreta se puede generar un identificador para un caso y ver qué tanto está tardando, no si que nos digan qué pruebas tienen o a quién están mandando llamar. Y por última parte, necesitamos poner el énfasis en dotar justamente una capacidad investigadora bastante desarrollada en temas de corrupción, que es algo que no se ha hecho. De poco o nada sirve una buena denuncia si unas malas facultades de investigación, ya no hablemos de dolo, sino de impericia, terminarán por dar al traste a lo que pudo haber sido un caso de éxito del combate a la corrupción. Reconozco mucho el trabajo que ustedes hacen, les agradezco mucho la oportunidad, disculpen que tenga que retirarme antes, les mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y de verdad ha sido muy, muy provechosa esta participación que hemos tenido de los tres, y de verdad muchísimas gracias, y no te encantado. Que tengas buen viaje, sí, no te preocupes. Y adelante, Goretti, si nos ayudas con tu reflexión final. Sí, cómo no. Bueno, definitivamente pues la denuncia es de suma importancia, pero no debemos de perder de vista nada más, además de lo que ya había dicho Jorge, el que la denuncia es la puerta que permite el acceso a los mexicanos, al acceso de la impartición de justicia. De hecho, eso lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, no hay que perder de vista esto de generar las condiciones en ambas partes. Ya escuchamos los retos que nos quedan, el fortalecer definitivamente las autoridades que reciben la denuncia y también, por otro lado, promover la información hacia los ciudadanos para que hagan uso de la denuncia. Y por último, en lo último que escuchábamos, que estaba escuchando del caso que comentaban, de algún caso, nunca olvidar de los derechos humanos, porque también esto va íntimamente relacionado. O sea, no podemos decir nada más tal persona es culpable y demás, o no, porque estaríamos violando los derechos humanos. Entonces, no olvidar que en el artículo 1 de nuestra Constitución habla precisamente de la protección de los derechos humanos. Bueno, que es un tema, es un reto muy importante, pero bueno, hay que seguirlo trabajando y de la mano con organizaciones como la que representa también Emiliano y como está UNODC, está también diferentes, cabe señalar que bueno, estamos por celebrar los 20 años de la convención precisamente en Mérida, en donde en el artículo 33 hablan de la protección también al denunciante, que es algo que está pendiente y que también se tiene que avanzar entre que se vayan apuntalando los otros aspectos internos que ya fueron ampliamente mencionados. Muchas gracias, Lucero, por la invitación. Un honor estar en este panel junto con Emiliano, con Jorge y contigo. Y bueno, aquí seguimos luchando y trabajando por precisamente lograr que este gran mal de la corrupción vaya menguando. Gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Goretti, de verdad también ha sido muy enriquecedora esta emisión y de verdad muchas gracias. Adelante, por favor, Emiliano. Sí, muchas gracias. Pues suscribo lo que menciona Jorge, lo que menciona Goretti. Ya ahorita platicamos de estos mecanismos que se están construyendo desde las organizaciones de la sociedad civil. Pero sí creo que es muy importante tener en cuenta que al final de cuentas esta es una obligación del Estado mexicano, de los diferentes estados, en las entidades federativas,
y que tiene que haber esta exigencia de que justamente pues los estados profesionalicen a estas instituciones de investigación de la corrupción, que generen campañas para promover la denuncia, que generen estos mecanismos, ¿no? Justamente digitales, o que tengan estas perspectivas de género, de interculturalidad, de atención a personas con discapacidad. O sea, al final de cuentas es la obligación estatal, ¿no? Las organizaciones, la sociedad civil, pues tratamos justamente, los mismos CPCs, tratamos de generar estos mecanismos de apoyo, pero pues al final de cuentas es el Estado quien lo debe de accionar. Entonces, las organizaciones lo hacemos, las herramientas están ahí, y justamente pues creo que se deben de crear estas redes, estas alianzas, y se ha hecho, o sea, tampoco creo que no es algo que se haya hecho, y en la medida en que podamos ir conjuntando los esfuerzos, o sea, que tanto tengamos una plataforma institucional, pero tengamos la plataforma de sociedad civil para acompañar y utilizarla, y que te ayuden a utilizar esas plataformas, y que también haya esa comunicación entre actores, ¿no? Ahorita me llega a la mente el caso de Tojil, de Teo, ¿no? Que, por ejemplo, ellos ayudan a denunciar, pero cuando tienen una serie de casos que ya, por ejemplo, identificaron que en cierta delegación, en cierta colonia, en cierta área, hay muchos casos de corrupción con una misma tendencia, entonces se alertan estos focos rojos, ¿no? De decir, esta institución o en esta colonia o esta policía o este ministerio público tiene un foco rojo porque ya tiene este número de denuncias, ¿no? Entonces, ellas lo que hacen es que se acercan a la Fiscalía General o de la Ciudad de México o del estado en donde estén, y le dicen, mira, estos son los datos que se han juntado, ¿no? Aquí están los focos rojos y aquí es en donde tú tienes que voltear a ver y tener esa alerta. Entonces, un poco creo que ese es un buen ejemplo, y las fiscalías al final responden, ¿no? O sea, tampoco es que se hagan de oídos sordos, sí voltean a ver y dicen, ok, vamos a cambiar esto, vamos a modificarlo. Entonces, creo que en los estados, en el país, se tiene que hacer eso, ¿no? O sea, conjuntar los esfuerzos ciudadanos con los esfuerzos públicos o institucionales, ver qué cosas funcionan, qué cosas no, y tratar de hacer esfuerzos conjuntos, no estar duplicando esfuerzos, porque también de repente hacemos más mal si tenemos 20 plataformas y el ciudadano dice, bueno, pues ¿a cuál asisto, no? ¿A la de Ethos o a la de Tojil o a la de la Red Hada o cuál de todas, no? Entonces sí tenemos que también conjuntar esos esfuerzos, y pues nada, o sea, creo que en la medida en que vayamos haciendo esa conjunción de esfuerzos, vamos a poder ir generando mecanismos para que haya más denuncias, y obviamente pues para que las instituciones pues hagan lo que les toca, que es atenderlas, investigarlas, y pues que haya sanciones, y también, lo que también es muy importante, la recuperación de los activos, ¿no? Porque la corrupción no se acaba solo en meter a la cárcel a los corruptos, se acaba cuando recuperas el dinero que se robaron, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas serían mis conclusiones, y también muchísimas gracias y un honor estar por acá contigo, Lucero, contigo, Goretti, y con Jorge, que esperemos que no haya perdido su vuelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Y a mí nada más me gustaría, por último, también hacer como énfasis en algo, ahorita que hablábamos de la parte de las denuncias, el papel que tiene cada uno. A veces creemos erróneamente que los comités de participación ciudadana son quienes van a investigar, quienes van a fiscalizar y todo, y realmente ese no es nuestro papel. A veces las mismas autoridades tienen esa confusión o pretenden tener esa confusión echándole la bolita a, ay, es que hubo un acto de corrupción y el CPC no hizo nada, ¿no? Ahora sí que cada quien tiene sus funciones. La Contraloría está justamente para que los órganos internos a nivel estatal, por ejemplo, pues atiendan todo este tipo de cosas. La auditoría está para fiscalizar, la fiscalía está para atender los delitos de corrupción. O sea, cada quien tiene su papel, ¿no? Y como nosotros, como comités de participación ciudadana, no somos investigadores, no somos sancionadores, no somos, no auditamos, no hacemos este tipo de cosas. Nuestro papel es preventivo, y realmente eso también es importante que la ciudadanía lo tenga presente, porque a veces en el afán de desprestigiar a los CPCs, muchas veces las propias autoridades se agarran de ahí. Oye, es que hubo estos hechos de corrupción y quiso el CPC, ¿no? Pero ahora sí que, pues no, o sea, ¿qué hicieron ustedes, no? O sea, son quienes realmente tienen las facultades, las capacidades técnicas,
de conocimiento y todo para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería recalcar esta parte. También en los comentarios, la verdad es que se formó mucho la parte se orientaron mucho a la parte de las denuncias, de la parte de los contralores municipales, y causa mucho ruido porque efectivamente, pues no, o sea, está ahí como que no sabe uno a dónde ir, y más a nivel municipal. Pues es cierto, aquí nos comentaba Luis Lozano nos decía, ¿no? O sea, realmente es donde existen muchos actos de corrupción, y pues es donde más endeble está para la denuncia, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos grandes áreas de oportunidad, y bien nos decía Emiliano, siempre va a haber esa parte de que, bueno, ¿y quién revisa y quién a este? Pero sí creo que en el caso de los municipios, sí es como, o sea, como que ahí sí está muy, muy endeble. Todavía creo que a otros niveles hay más fortalezas, pero en el caso de los municipios, sí hay muchos problemas, y eso de que no haya con quién denunciarlos más que con ellos mismos, sí socava mucho como la confianza de la ciudadanía en cuanto a denuncia de este tipo de hechos se refiere, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues también les dicen que felicidades a los ponentes, y bueno, pues ya no me queda más que agradecerles, Goretti, Emiliano, Jorge, que ya se tuvo que retirar, por su participación, por apoyarnos con todos estos temas. Y bueno, ya saben que en futuras ocasiones probablemente los estemos molestando para hacer uso de esa experiencia que tienen en los diversos temas. Les damos las gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo, también aquellas que nos verán posteriormente a través de nuestro canal de YouTube, y o ya saben que también nos pueden encontrar en formato de podcast en las diversas plataformas que existen, en Spotify, Apple Cast, iHeartRadio, TuneIn, y bueno, en la que ustedes gusten, nos pueden encontrar. Los esperamos el siguiente jueves a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todas y todos.